quiero compartir algo con ustedes, una palabra que es básica, y pensando en ello, ¿usted sabe qué es lo básico? Lo básico es lo fundamental. Básico viene de la palabra base. La base de eso que sostiene el micrófono es lo de abajo. Entonces la base, lo que sostiene a todo lo que pueda erguirse de ahí en adelante. Lo que les quiero comunicar es algo acerca de la palabra de Dios. Obviamente todo lo que se predica en la iglesia es en la palabra de Dios, pero específicamente esto que yo les quiero comentar es un estudio pequeño, corto, resumido de la palabra de Dios. Es básico, pero quiero empezar comenzando diciéndole a usted que la palabra de Dios es multifacética o multiforme. ¿Qué quiere decir multifacético o multiforme? Tiene muchas maneras, muchas expresiones. Entonces podríamos decir que la palabra de Dios existe en 3 estados. ¿Cuáles son sus estados? Palabra escrita, palabra hablada y finalmente palabra encarnada. La palabra de Dios escrita, que conocemos como la Biblia, fue escrita primordial y principalmente en 3 idiomas: en hebreo, en arameo y en griego. Esos fueron entonces quiero empezar a darle una corta definición o una definición de lo que quiere decir palabra en cada uno de estos idiomas. En nuestro idioma, la Biblia o todo lo que se refiere a palabra, muchas Biblias lo traducen como literalmente palabra o verbo. La palabra hebrea para palabra de Dios es dabar. En la Biblia, dabar significa más que solo palabra en el sentido de sonido o discurso. Su campo semántico incluye palabra hablada o mensaje, algo que fue dicho o fue comunicado. También quiere decir un asunto o un acontecimiento. De esto encontramos un ejemplo en Deuteronomio, que no le di la cita a nuestro hermano, pero ahí está un ejemplo, Deuteronomio 17:8, donde se trajo un asunto delante de Moisés. También quiere decir mandato, decreto o promesa divina. También quiere decir una cosa o una realidad. Así que dabar, la palabra hebrea para palabra, une y expresa una verdad. No solamente es el decirlo, sino el hacerlo. O sea, esa palabra dabar conlleva en sí lo que se dice y lo conjuga con la acción. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Ok, perfecto. Es una palabra que expresa y realiza la voluntad de Dios. No es solo sonido, discurso, sino que es poder vivo, eficaz y creador. En resumen, el dabar de Dios, que es la palabra hebrea, cuando usted ve y vino palabra de Jehová a fulano de tal, quiere decir y vino el dabar de Dios, dabar, palabra, que expresa más que nuestro idioma español expresa en la palabra. En resumen, de dabar no solo es palabra, sino es la fuerza viva de Dios en acción. Es comunicación, es creación y cumplimiento en una sola realidad. Cuando la Escritura dice vino palabra de Yahvé, significa que Dios mismo vino a obrar en la historia o en la situación a través de su palabra. Entonces, sígame y esperemos armar todo esto. Usted sabe que en el pensamiento hebreo no hay distinción entre decir y hacer. En el pensamiento bíblico no hay distinción, porque cuando Dios dice, hace. Nosotros fuimos enseñados por la escuela griega que hacen mucha división entre decir y hacer. Y de ahí viene que nosotros decimos y no hacemos, que decimos muchas cosas y hacemos muy poco. Entonces en la cultura hebrea es más ligado el decir y el hacer. O sea, no se puede desligar el decir y el hacer, cuando en nuestro lenguaje sí se puede desligar el decir y el hacer.
un poquito confuso, esperemos que se va mejorando. Ahora, la palabra aramea para palabra se llama memra. Memra. Ajá. ¿Sabe que hay una versión de la Biblia? Hay unas versiones de la Biblia que se llama Targumés o Targumín, que fueron escritos en idioma arameo especialmente, porque en los tiempos cuando, creo que fue cuando salió el pueblo y fue cautivo en Babilonia, empezaron a traducir la versión de hebreo a arameo. Entonces la palabra memra se traduce a menudo para hablar del poder y de la presencia activa de Dios. Ejemplo, donde el texto hebreo dice, y oyó Adán la voz de Jehová su Dios. En el texto arameo dice, y oyó Adán la voz de la memra de Jehová. Eso está interesante, después le explico por qué. Aquí la palabra memra de Jehová representa la manifestación de Dios actuando y hablando en el mundo, casi como una presencia personal divina. Eso se apega un poquito más a lo que veremos, la palabra que Juan usó en el Evangelio para referirse a palabra, que fue logos. Su significado teológico es el pensamiento arameo y judío antiguo convergen y quiere decir que la acción o la manifestación de Dios en el mundo. Cuando Dios habla es porque se está manifestando al mundo a través de su palabra hablada. Y así que memra es el equivalente arameo del hebreo dabar y más tarde del griego logos en su sentido teológico. Entonces vamos a seguir ahora con el tercer idioma en el que fue escrito la Biblia, el cual es griego. Este está un poquito más extenso. Y la palabra griega para palabra es, esa ya se la sabe usted, ¿no? Logos. Logos. La palabra logos, en su sentido básico en el griego antiguo, es la palabra discurso, razón, cuenta, argumento, principio racional, causa, relación. Puede significar, dependiendo del contexto, simplemente palabra o dicho, o un enunciado. También es la razón o el principio razonal. La facultad que origina y experiencia el pensamiento. En algún contexto puede ser causa, explicación o teoría. Importante notar que en la cultura griega el término ya combinaba la dimensión comunicativa, hablar, con la dimensión racional, el pensamiento. Eso quería decir logo, porque para nosotros tenemos la palabra pensamiento para lo que pensamos y tenemos el hablar, el habla, la palabra, lo que decimos. Para los griegos la palabra logos quería decir el proceso de raciocinio y también quería decir un discurso o una palabra que se estaba hablando. ¿Hasta aquí me explico? Sí. Buenísimo. Y de ahí va evolucionando el lenguaje y empiezan a llegar muchos teólogos, llamémosle, de la cultura judía, de la cultura hebrea, y empiezan a tratar de converger la escritura con la filosofía griega. Entonces ahí tenían batalla y ahí empiezan a desglosar más la palabra logos. Hay un filósofo, los filósofos judíos en Alejandría, que así se llama la ciudad, donde estaban los filósofos judíos que trataban de dialogar y argumentar con los griegos. Usaban logos para traducir y desarrollar ideas de la tradición hebrea. Usaban logos para traducir el dabar de Dios, esa misma palabra. Logos funcionó como un mediador divino. No es pura creación, sino el vínculo o la imagen mediante la cual Dios conoce y gobierna el mundo. Una segunda realidad
que conecta al Dios trascendente con lo creado. Esta figura mediadora prepara el terreno conceptual, para que en la literatura cristiana logos pueda entenderse como un agente personal. Y ahora vamos con logos como lo usa el apóstol Juan. En Juan 1 se dice de logos, la misma palabra que si hubiese sido escrita en hebreo sería dabar. Lo usan como un ser preexistente. Ya no lo usan solamente como un discurso, sino se usa como un ser, una persona, como alguien personal, lo cual después nosotros venimos a entender que se trata de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora voy a seguir, esa fue una breve comunicación acerca de el significado de estas palabras. Pero le quiero hablar acerca de en sí mismo de la palabra de Dios. Ahora quiero darle unas cualidades de la palabra de Dios. La palabra de Dios es luz. Y vemos la palabra de Dios en acción por primera vez en Génesis 1:3. Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Y también en Salmos 19:105 dice, tu palabra es lámpara a mis pies, es una luz que ilumina mi camino. Curiosamente, en otra porción de la Escritura, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida eterna. Ahora, la palabra de Dios es una palabra creadora, palabra creativa. La palabra de Dios trajo existencia a todas las cosas visibles e invisibles. Leemos en Hebreos 11:3 que por la fe entendemos que Dios creó al universo por medio de su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Y también leemos en Salmo 33, 4, 6 y 9, porque la palabra del Señor es recta, toda su obra es hecha con fidelidad. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca, porque Él habló y fue hecho. Él mandó y todo se confirmó. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Jesucristo dijo en Juan 6:63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Otra cualidad de la palabra de Dios es que la palabra de Dios es verdadera y justa. Salmos 33:4, ciertamente la palabra del Señor es recta, todo lo hace con fidelidad. La palabra del Señor es perfecta. Salmos 19:7-9 dice, la ley del Señor es perfecta, reanima el alma. El testimonio del Señor es firme, da sabiduría al ingenuo. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, da luz a los ojos. El temor del Señor es bueno, permanece para siempre. Los decretos del Señor son verdaderos y todos ellos son justos. Como paréntesis a nuestro siguiente punto, si usted quiere leer algo acerca de la palabra del Señor, en el Salmo 119 usted va a encontrar las expresiones de un hombre que ama la palabra de Dios, de un hombre que está apasionado por la palabra de Dios. Y esa es una actitud muy saludable para cada uno de nosotros, que podamos optar esa misma actitud y amar la palabra de Dios. Amén. Sabe que a mí me impresionan algunos hombres de Dios, que cómo el Señor los usa. Y estaba escuchando la entrevista de uno de ellos. ¿Y cuántos de aquí han leído la Biblia en un año? Toing. Dice mi esposa. Yo tampoco la he leído en un año. Pero este hombre estaba le estaban haciendo comentarios y decía, yo leo al año, leo 4 veces la Biblia. O sea, empapado de la palabra de Dios. Wow.
Yo he leído muchas veces el Nuevo Testamento, no toda la Biblia, pero sí. Entonces eso motiva a que usted debe de tener una vida devocional y llena de la palabra de Dios. Vamos a llegar a ese punto después de que le dé a las cualidades, algunas de las cualidades de la palabra de Dios. Seguimos. La palabra de Dios es infalible. Si se llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Dicho por nuestro Señor Jesucristo en San Juan 10:35. La palabra de Dios es verdad. El Salmo 119, 160 dice, la verdad es la esencia de tu palabra y tus juicios son siempre justos. La palabra de Dios es eterna. Dice el Salmo 119, 89, Señor, tu palabra es eterna y permanece firme como los cielos. Isaías 48 dice, sí, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Primera de Pedro 2, 24, 25 dice, y todo hombre es como la hierba, y toda su gloria es como la flor. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y estas son las buenas noticias que le hemos anunciado. En Mateo, nuestro Señor Jesucristo dijo, Mateo 24, 35, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. La palabra del Señor es eterna. La palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que las espadas de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Que hoy, mientras nosotros estemos hablando la palabra, sea la palabra de Dios discerniendo sus pensamientos y las intenciones de su corazón. Amén. La palabra de Dios es una espada. Efesios 6:17. Cúbranse con el casco de la salvación y esgriman la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios también es un escudo. El Señor te cubrirá con sus plumas, dice el Salmo 91:4, y vivirás seguro debajo de sus alas. Su verdad es un escudo protector. Y hay muchos más atributos que pudiéramos nombrar acerca de la palabra de Dios. Pero uno de los más importantes es que la palabra de Dios es Jesucristo mismo. Amén. Vamos a leer en Juan 1, del 1 al 5 y el versículo 10, lo siguiente. En el principio ya existía la palabra. Unas versiones, esa versión me gusta porque dice el verbo. Vamos a leerlo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquel que es la palabra, aquel que es el verbo, estaba en el mundo. Y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no le reconocieron. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. Y ahora Apocalipsis 19, del 11 al 13. Este versículo me encanta. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre. Su nombre es el Verbo de Dios. Entonces la palabra de Dios es a Jesucristo. Repetimos esa porción otra vez. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero.
fiel y verdadero, porque Él es fiel y Él es verdadero. Nuestro Dios es fiel y es verdadero. Nuestro Dios es fiel y es verdadero. Nuestro Dios es fiel y es verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Una vez, lo voy a leer una vez más. Y estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Vemos que la palabra de Dios crea, transforma, sana, liberta, prospera, educa, corrige, guía, juzga, consuela, conforta. La palabra de Dios cubre cada una de nuestras necesidades. Cada una de nuestras necesidades. Deuteronomio dijo, y lo repitió el Señor Jesucristo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Instrúyanse, exhórtense unos a otros con toda sabiduría. Canten al Señor salmos, himnos, cánticos espirituales con gratitud de corazón. Entonces aquí tenemos en todo esto que leí una base fundamental para que usted se dé cuenta de que la palabra de Cristo, de que la palabra de Dios es esencial para su vida, es esencial para la vida del cristiano, es esencial para la vida del creyente. La palabra de Dios tuvo el poder de crear todo lo que usted ve, es derivado de la palabra de Dios. Todo lo que usted mira es derivado de la palabra que el Señor habló. Entonces hoy quiero que usted se llene de fe en la palabra de Dios. Quiero que usted se llene de fe y vuelva a retomar una comunión con la palabra de Dios. Si usted no ha leído la Biblia en años, si usted no ha leído la Biblia en meses, si usted no ha leído su Biblia en semanas, en días, métase a leer la palabra de Dios. Eso nos lo estuvo diciendo nuestro pastor en su mensaje anterior. Importantísima la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la base. La palabra de Dios es la base. Y entonces yo estaba meditando ahorita y lo que el Espíritu de Dios me hacía sentir era lo siguiente. A veces usted pasa una prueba que se le hace difícil, se desanima, una situación, llámale ataque, llámele proceso, llámele que usted se chanfleó, pecado, yo qué sé, tentación. Y viene ese proceso, ese ataque, ese pecado, esa tentación a usted y le da 2 cachetadas. ¿Y sabe por qué? Porque usted estaba desarmado, porque no tenía palabra de Dios. Porque usted estaba desarmado, no tenía palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Si usted lee Efesios 6, usted se va a dar cuenta que la única arma de ataque que nombra es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces viene a su vida duda y usted empieza a entretener esos pensamientos y usted, como no tiene palabra de Dios, ya empieza a dudar y dice, no, pues ¿para qué voy a la iglesia? Y todo empezó, ¿por qué? Porque no tienes palabra de Dios, porque no lees la palabra de Dios. Cuando acabamos de leer en Colosenses 3:16 que dice, habite la palabra de Dios ricamente. Habite la palabra de Dios, dice otra versión, en abundancia. Pero tu problema es que no lees la palabra de Dios. Tu problema es que no dedicas tiempo a la palabra del Señor. Y es importantísimo. Todo
todo lo que usted ve en la Biblia, donde el Señor se manifestó con poder, con unción, con milagros, con prodigios, fue respaldo a su palabra. Cuando Elías oró y dijo, Señor, demuéstrale que tú eres Dios y que yo he hecho todas estas cosas conforme a tu palabra. Conforme a tu palabra. Entonces, Dios quiere hacer muchas cosas en nosotros. Pero nosotros no hacemos nada conforme a su palabra. ¿Por qué? ¿Por qué no hacemos nada conforme a su palabra? Porque no la sabemos, porque no conocemos su palabra. Entonces, ese ha sido, no me recuerdo el versículo, pero Oseas dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, nuestra carencia del conocimiento de la palabra de Dios nos ha llevado a perecer. Nos ha llevado ciertamente a perecer en muchas de las áreas de nuestras vidas. Y en vez de estar nosotros viviendo en victoria, estamos viviendo en zozobra. ¿Por qué? Porque no confiamos. Una, podría ser que no conocemos la palabra de Dios. Otra, porque no confiamos en la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es Dios mismo expresándose a nosotros. Entonces yo lo invito y lo exhorto, que lo que se lleve de esta prédica en esta tarde sea que vuelva a la palabra de Dios. Cómese ese libro, como si su vida dependiera de ella. Cómeselo 1 y 2 y 3. Y ahora ya ni tiene que comprarlas, ya son gratis en internet. Aquí tengo como unas 20 versiones de la Biblia. Triste que no la leyamos, ¿verdad? Antes de la era del conocimiento, yo creo que se le llama algo así, de cuando se creía que el problema de la humanidad era la ignorancia, que no tenían acceso al conocimiento. Entonces eso se culpaba. Pero después se dieron cuenta que no es cierto, porque ya hay acceso al conocimiento. La gente no quiere. La gente no quiere. Y hay un peligro, porque la Biblia dice, por cuanto no amaron la verdad. Por cuanto no amaron la verdad, el Señor los entregó a un espíritu de error. Por cuanto no amaron la verdad. Entonces yo estoy casi seguro que muchos de aquí no aman la verdad. Que muchos de aquí no aman la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque usted no pasa tiempo leyendo la palabra de Dios. Es triste de que tengamos ya algunos añitos en el Evangelio y no sepamos la palabra de Dios. Por eso yo les dije que esto era bien básico, pero es necesario que usted vuelva a retomar su devocional con la palabra de Dios. Y que usted trate. Una vez yo estaba meditando y el Señor me dijo, encuéntrame en mi palabra. Ah, bueno, dije yo, ¿verdad? Porque a veces uno quiere tener encuentros con Dios así, lo cual es muy bueno y sigamos persiguiendo ese tipo de encuentros. Pero Él está en su palabra. Él está en su palabra. Jesucristo en el Antiguo Testamento fue la palabra hablada. Dice Pedro, yo creo, que los profetas que hablaron de esta salvación, dice, inquirieron en el Espíritu y por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. O sea, era el Espíritu de Cristo que hablaba a través de los profetas. Entonces, y también en Hebreos 1, ese sí lo vamos a leer. Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y mediante del cual hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria, es la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas y ha llegado a ser superior a los ángeles, por cuanto ha recibido un nombre más sublime que ellos. Y déjeme seguir con Hebreos 2. Por tanto, es necesario que prestemos más atención
a lo que hemos oído, no sea que nos extraviemos. Una vez más, por tanto, es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que nos extraviemos. Por tanto, es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que nos extraviemos. Porque si el mensaje anunciado por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió su castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos la confirmaron. Además, Dios la ha confirmado con señales, prodigios y con diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. ¿Y qué es lo que el Señor confirmaba? Su palabra. Entonces, usted tiene una situación y usted lo puede experimentar. Usted tiene una situación adversa en su trabajo, en su familia, en cualquier situación que usted se encuentre y que sea adversa, que usted sabe que no está en la voluntad de Dios. Usted puede pararse teniendo ya la palabra de Dios en usted y empezar a decir: esta situación se alinea a la voluntad de Dios porque está escrito. Y usted empieza. Porque lo único que Dios respalda es su palabra. Dios no respalda al que yo diga: yo voy a ser millonario, pero si no trabajo, ¿cómo, verdad? Pero el Señor, lo que el Señor respalda es su palabra. Lo que el Señor le dice que sí, amén, es a lo que Él ya prometió. Porque dice la Biblia que todas sus promesas son en Él sí y amén. Sí y amén. ¿Qué es lo que el Señor nos ha prometido? En su palabra. Una de las promesas que el Señor nos ha dado es que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Promesa de Dios. Esta persona se va a salvar en el nombre de Jesucristo porque está escrito que creo yo y mi casa será salva. ¿Verdad que sí? ¿Cuál otra promesa que dice? Otra cosa que dice la Escritura: que por sus llagas hemos sido sanados. ¿Qué va a hacer usted? Toda situación de enfermedad en mi cuerpo se va en el nombre de Jesús, porque está siendo rebelde a la palabra del Señor, porque la palabra del Señor dice que yo por sus llagas he sido sanado. Amén. Cualquier otra situación que usted tenga, entonces la vamos a trazar y la vamos a llevar que se sujete a la palabra de Dios. Amén. Yo no sé cuál es lo que usted esté pasando. Yo no sé qué sea lo que lo agobia, lo que le quita el sueño, un problema, un hijo, no sé. Pero probablemente hay alguna situación que a usted le tiene así como, híjole, mano, ¿verdad? Y usted no sabe qué hacer. Y son situaciones muy comunes, porque de eso está llena la vida. Jesucristo dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Llenarnos de la palabra de Dios. Llenarnos de la palabra de Dios, porque lo único que el Espíritu de Dios respalda es su palabra. No respalda mis buenas intenciones, tampoco mis buenos deseos. Tampoco mi lloradera, ¿verdad? Que se pone... Lo que el Espíritu de Dios respalda es su palabra. Una de las cosas que se ha dado aquí, que estaba recordando la otra vez nuestro pastor, es que personas que no podían tener hijos, han tenido hijos. ¿Y por qué? Porque esa es una situación que no se alinea a la palabra de Dios. Porque en la Escritura dice: no habrá mujer estéril en el pueblo de Dios. ¿Verdad? Es una situación, y entonces usted viene y se pone aguerrido y confronta esa situación con la palabra de Dios, porque está fuera de órbita, está fuera de lo que la palabra del Señor enseña, está fuera de lo que la palabra del Señor dice. Una de las cosas que nosotros necesitamos hacer es levantarnos en armas. Dicen: nos levantamos en armas. Levantarnos en la arma que el Señor nos ha dado, que es la palabra de Dios.
que es la palabra de Dios. La palabra de Dios en sí tiene un poder creativo. Entonces nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y somos los únicos seres que pueden hablar, pues. ¿Verdad? Porque solamente una burra habla cuando, pues, lleva a Balaam, ¿verdad? Cuando no escucha el profeta. Pero de la creación en la tierra, nosotros somos los que tenemos habla, porque fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Entonces es necesario que nosotros usemos esa herramienta, esa habilidad que el Señor nos ha dado y que empecemos a declarar sus palabras. Porque todo lo que el Señor dijo tiene un poder creativo. Ahora usted, lleno del Espíritu Santo como usted está, usted empieza a declarar la palabra de Dios y va a ver qué cosas van a empezar a cambiar en su vida. Porque la palabra de Dios, por ser creativa, crea una atmósfera alrededor de usted. La palabra de Dios. Entonces, como le comentaba hace rato, si algo se está saliendo esto se está saliendo de la voluntad de Dios. Y si usted no tiene palabra, pues el enemigo va a venir. Le mete 2 cachetadas bien a gusto y se va. Porque usted no tiene con qué defenderse. Y usted viene y le habla al pastor, pastor, ore por mí. Pues de repente el pastor pues está ocupado, ¿verdad? Y no le contestó. Pues se regresa al enemigo y le da otras 2 cachetadas. Porque no tiene con qué defenderse. Porque su arsenal está vacío. Porque no sabe. Porque no conoce. Porque no leyó. Porque pasó tiempo viendo la novela. Porque pasó tiempo viendo TikTok, Instagram, Netflix. Y no leyó la palabra de Dios. Y no sabe, no conoce lo que por derecho legal es de usted. Otra forma en la que usted puede ver la Biblia y la palabra de Dios es que usted lo mire como un documento legal, como una constitución que el rey dejó para todos los ciudadanos de su reino. Como dice la parábola del juez injusto y la viejita, que la viejita venía y le decía, hazme justicia de mi adversario. Hazme justicia de mi adversario. Insistente. Pero fíjese que no dice que la viejita llegó llorando, ¿verdad? Ni llegó en desesperación. ¡Ah! No, nada más iba diciendo, hey, yo conozco la ley, yo conozco la constitución en la que yo habito, mi adversario me está causando un problema y yo vengo delante de ti, que tú eres el responsable de aplicar la ley. Yo vengo delante de ti para que tú hagas justicia de mi adversario. Pero si esa señora, viejita, viuda, no conociera la ley, entonces no puede, pues diría, no, pues aquel que me coma, aquel sinvergüenza, pues yo qué puedo hacer, pobre de mí, ay de mí. Ay, 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 pobre de mí. Y así estamos nosotros, porque no conocemos la palabra de nuestro Dios, porque no conocemos lo que el Señor nos ha dicho. El Señor, usted sabe que el Señor se sujeta a su palabra. Sí, sí. Y el Señor no ha mentido jamás. Jamás. Usted puede creerse, el Señor jamás ha mentido. Dice de Cristo Jesús que en Él no hubo engaño en su boca. No hubo engaño en su boca, en la de nosotros cada rato. Pero en la de Él no hubo engaño en su boca. ¿Y usted sabe por qué no hubo engaño en su boca? Para que todos nosotros pudiéramos confiar en lo que Él decía. Porque si se hubiese hallado en su boca, usted pudiera poner en duda todo lo que Él había dicho. Ah, pues es que ¿qué va a hacer, no? Si ya le jerraste allá, que no. Aquí, ¿cómo te voy a creer aquí? Eso pasa con nosotros, ¿verdad? Usted a alguien le promete algo o dice que va a ir a tal lugar y no va. Y usted ya no le cree. Dice, pues ¿para qué, verdad? Si no. Pero con el Señor es distinto. Usted sabe que en lenguaje muy mexicano el Señor dijo, y no se raja. O sea, el Señor dijo, y Él respalda con todo lo que Él es, lo que Él dijo. Él respalda con todo lo que Él es su palabra. Si Él dijo alguna promesa que sí sea promesa de Dios literalmente, ¿alguien se recuerda de una?
Que si confiesas que Jesucristo es el Señor. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, eso ya lo da por sentado. Es un hecho. Es un hecho. Entonces el Señor así mira las cosas, que su palabra ya es un hecho. Porque Él dice, así, creo que dice, así será o así es mi palabra, que no regresará a mí vacía, sino que cumplirá todo aquello por lo que la envié. Pero nosotros somos muy distraídos y muy desatendidos con la palabra de Dios. Somos muy desatendidos con la palabra de Dios. Usted sabe que la palabra de Dios sirve para confrontar nuestra realidad. La palabra de Dios sirve para confrontar nuestra realidad que no se esté ajustando a la palabra de Dios, que no se esté ajustando a la voluntad del Padre. Usted sabe, de manera impresionante, a mí me cayó esta revelación cuando Jesucristo estaba siendo tentado por Satanás y el diablo le dijo, hey, convierte estas piedras en pan, una conchita. Y luego de repente le llevó café. Uno de hispano de volada, ¿verdad? Le dijo, convierte estas piedras en pan. Y Jesucristo se recita a sí mismo, diciendo lo siguiente, algo que Él mismo había dicho en el Antiguo Testamento. Y Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristo Jesús se recita a sí mismo, la palabra encarnada recita a la palabra escrita y le dice, no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así es como nuestro Señor confrontaba sus circunstancias, con la palabra de Dios, no con un grito ahí nada más a su capricho, que bien lo hubiera podido hacer, ¿verdad? Bien lo hubiera podido hacer, porque nuestro Señor es creador. Pero lo interesante es cómo nuestro Dios, Cristo Jesús, siendo nuestro mayor ejemplo, usa la palabra de Dios para confrontar sus circunstancias. Y nosotros no somos más sabios que nuestro Señor, ¿verdad? ¿O sí? Usted sabe, la otra es un paréntesis. La otra es que estaba usted sabe, uno queriendo adquirir sabiduría para navegar las situaciones difíciles de la vida. Me recordé y dije, voy a leer Proverbios, ya lo he leído como unas 3, 4 veces. Dije, lo voy a leer otra vez. Y fíjese que ahí me cayó la revelación y me puse a leer mejor los evangelios. ¿Usted sabe por qué? Porque en los evangelios hay más sabiduría que en Proverbios. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús dijo, hablando de Salomón, y he aquí alguien mayor que Salomón en este lugar. Es interesante notar que nuestro Señor, en las palabras de nuestro Señor hay tanta sabiduría que a veces nosotros la rechazamos porque parecen muy simples y muy sencillas, así como que algo profundo, así como Salomón, los enigmas porque ahí dice, ¿no? En el principio este libro es para que entiendan enigmas, para que descifren no sé qué tanta cosa. Y entonces a nosotros nos atrae eso, ¿no? Y en los evangelios hay un montón de sabiduría. Si usted los lee, las palabras de Cristo están llenas de sabiduría, están llenas de vida. Cristo Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces cuando usted se pone a declarar las palabras escritas en la Biblia, usted está desatando espíritu y vida. Porque la palabra de Dios es eterna, como acabamos de leer. La palabra del Señor está escrita en los cielos y la palabra del Señor permanece para siempre. Va a pasar los cielos, va a pasar la tierra y la palabra de Dios va a seguir vigente. Entonces es bueno que nosotros le echemos mano a la palabra de Dios. Edifiquemos nuestra vida con la palabra de Dios. Cuando viene una circunstancia, nos encuentre armados y sólidos en la palabra de Dios. Amén.
Porque, ¿cómo dice esta parábola? Que no tengo la cita bíblica, pero es cuando, y aquel que oye mis palabras y no las pone por obra, le compararé a un hombre que edificó una casa, pero la edificó sobre la arena. Vinieron vientos, vinieron tempestades, sopló el viento, algo así dice, y la casa se derrumbó. Y luego está el otro, que sí puso las palabras del Señor por obra. También edificó, o sea que los dos hicieron el mismo trabajo. Los dos edificaron. Nada más que uno edificó en una base incorrecta. ¿Y qué es lo que le acabamos de decir? Que la palabra de Dios es la base para nuestras vidas. Es el fundamento para nuestras vidas. Entonces yo le invito, le exhorto que vuelva y retome su devoción con la palabra de Dios. Cómese la Biblia como que si su vida depende de ella. Usted sabe que en cualquier situación que nosotros estemos, lo único que necesitamos es la palabra de Dios. Lo único que necesitamos es que el Señor nos dé una palabra. En cualquier situación que usted se encuentre, pregúntele, Señor, ¿cuál es tu palabra para este momento? ¿Cuál es tu palabra? ¿Cuál es tu palabra? Porque la palabra de Dios puede crear lo que no existe, no la de nosotros. La de nosotros no hace mucho ruido, nada más. Pero la palabra del Señor tiene poder creativo. Una de las cosas que acabamos de ver es que la palabra de Dios tiene poder creativo. Eso es lo que acabamos de ver. Entonces usted está en una situación que no sabe qué hacer. Entonces se mete en su lugar donde quiera que usted ore. Y ese ya sería otro tema. Que debe de orar. Amén. Y no sé si ha notado que en las paréntesis, que en las oraciones de madrugadas que tenemos en las mañanas, no es madrugada, es una mañana ya a las 5, ha bajado la asistencia. Antes ya llegaban como a 15, 16, creo que llegaron una vez a 17. Y ahorita ya van como 6. ¿Qué pasó con la perseverancia? ¿Cómo le dijo el Señor a Jeremías? Te estás quejando con los que andan a pie. ¿Qué vas a hacer cuando te ponga con los de a caballo? Cerramos el paréntesis. Volvemos a la palabra de Dios. Entonces, bueno, pero ahí está, la palabra de Dios le incita a usted que usted tiene que orar. La palabra de Dios le incita que usted se tiene que poner de modo. La palabra de Dios le incita que usted tiene que tener una vida devocional para con Él. Todo eso hace la palabra de Dios, pero usted y yo no sabemos, o a veces usted y yo nos hallamos en directa confrontación con la palabra de Dios, en directa rebeldía con la palabra de Dios. Una, por ignorancia, lo cual es el mejor de los casos, y el peor de los casos es que abiertamente nos pongamos en rebeldía a la palabra de Dios. Y eso no está bien, eso no es correcto, eso le va a traer problemas. Eso nos va a traer problemas. Entonces yo le invito a que se ponga de modo. Yo le invito a que usted medite en su corazón y decida tener una devoción con la palabra del Señor. Si hay tiempo, si usted dice, ay, es que a mí no me da tiempo. Si hay tiempo. Si puede. Todo mundo tiene 24 horas al día. Nadie puede salirse y añadirle unas 2, 3. Todos tienen 24 horas al día. Usted puede tomar tiempo y meditar en la palabra de Dios. Usted puede tomar tiempo y leer la palabra de Dios. Usted puede. El problema es que muchas veces usted no quiere. Y eso ya habla de otro problema. Eso ya habla de un problema en su corazón. Entonces, si usted se siente con que no tiene deseo de leer la Biblia, le da pereza, le da sueño, y usted dice, híjole, cada que quiero leer la Biblia me duermo, hermano. Es como que me hacen piojito. Ese es el diablo haciéndole piojito. Ay, es que no le entiendo. No sé qué otro pretexto pueda poner la gente. Es que si uno no tengo tiempo, hermano.
No tiene tiempo para leer la palabra de Dios. Por tal razón, viene la circunstancia y le da 2 cachetadas. Y pierde más tiempo usted por sus propias fuerzas tratando de arreglar la situación. Cuando, si hubiese usted estado armado y peligroso, usted lleno de la palabra de Dios, usted puede discernir la situación que se viene y empieza a declarar la palabra de Dios. Tal y tal cosa, tal y tal cosa, tal y tal cosa. Y usted sigue su vida normal, tranquilo. Pues a usted, ¿por qué no le pasan cosas, hermano? Porque yo siempre vivo bien emproblemado y usted no. O X, Y, Z. Pues porque usted no tiene palabra, no lee. No tiene con qué defenderse, pues. Está como el perezoso en Proverbios. El que dice que se echa una manita aquí, cruza de brazos y un ratito dormitando y otro durmiendo. Dice, ¿cómo dice? La pobreza vendrá sobre ti como un hombre armado. Entonces así llega los ataques del enemigo a su vida como un hombre armado. Y usted, siguiendo el ejemplo del perezoso, no lee. Y ahora, mire, esto está cardíaco porque estamos hablando de leer. De leer. ¿Qué trabajo puede ser leer? Ahora que la ponga por obra. Decía un hermano de Guatemala, esos ya son otros 5 pesos, otros 20 pesos. Entonces, si en esto a usted le cuesta trabajo instruirse, llenarse de la palabra de Dios para que sepa qué es lo que va a hacer en dadas circunstancias, entonces cuando dadas circunstancias vienen, pues le van a pasar por encima. ¿Por qué? Porque no sabe qué hacer, porque no sabe qué es lo que su Dios le dice, o no sabe qué es lo que su Dios le da legalidad a través de su palabra para hacer en dada circunstancia. Por eso, una vez más, instrúyase. Le dijo Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura. Ocúpate en la lectura, instrúyete, que sepamos. Usted sabe, uno de los, una de las cosas que nosotros debemos de hacer es estar saturados por la palabra de Dios. Como acabamos de leer en Colosenses 3:16, dice que se instruyan, que haya salmos entre ustedes, que canten cánticos espirituales, que estén llenos de la palabra de Dios, que habite la palabra de Cristo en ustedes. Entonces, voy a leerles un pasaje, y si puedes poner la canción, brother, bajita. Voy a leerles un pasaje, que este pasaje es como para motivar su conciencia a que si a usted no le ha dado, le da flojera leer la Biblia, le da flojera orar, si a usted le da pereza, si usted está posicionándose como uno de los gachos, y le pido al Espíritu Santo que tome este mensaje y que lo ponga en su corazón, porque todo esto que sucedió por usted, sucedió para usted, y es un mensaje que usted ya ha conocido, que está en Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿En quién se ha manifestado el brazo del Señor? Crecerá ante él como un renuevo, como raíz en tierra seca. No tendrá su apariencia atractiva, ni una hermosura impresionante. Lo veremos, pero sin atractivo alguno, para que más lo deseemos. Será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido, el más experimentado en el sufrimiento. Y nosotros no le daremos la cara. Será menospreciado, no lo apreciaremos. Con todo, Él llevará sobre sí mismo nuestros males y sufrirá nuestros dolores, mientras nosotros creemos que Dios lo ha azotado y lo ha herido y humillado. Pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz, y por su llaga seremos sanados. Todos perderemos el rumbo como ovejas, y cada uno tomará su propio camino. Pero el Señor descargará sobre él todo el peso de nuestro pecado. Se verá angustiado y afligido, pero jamás emitirá una queja.
será llevado al matadero como un cordero y como oveja delante de sus trasquiladores. Se callará y no abrirá su boca. Sufrirá la cárcel, el juicio y la muerte. ¿Quién entonces contará su historia? Si él será arrancado por completo de este mundo, de los vivientes, y morirá por el pecado de mi pueblo. Se le dará sepultura con los impíos, morirá en compañía de malhechores, y a pesar de que nunca hizo violencia a nadie, ni jamás profirió una sola mentira, pero al Señor le plació bien quebrantarlo y hacerlo padecer. Cuando se haya presentado a sí mismo como ofrenda para la expiación del pecado, verá su descendencia y tendrá una larga vida, y por medio de él se verá prosperada la voluntad del Señor, y verá el fruto de su propia aflicción, y se dará por satisfecho. Mi siervo, justo, justificará a muchos, por medio de su conocimiento él mismo llevará las iniquidades de ellos. Y por eso yo le daré parte entre los grandes, y él repartirá despojos con los fuertes, porque él derramará su vida hasta la muerte, y será contado entre los pecadores. Llevará sobre sí mismo el pecado de muchos, y orará en favor de los pecadores. Le voy a pedir que cierre sus ojos, se ponga en comunión con su Señor. Si usted quiere declarar su devoción ante nuestro Dios, si usted quiere decirle a nuestro Dios, voy a empezar a retomar lo simple, voy a empezar a retomar mi camino contigo, voy a empezar a retomar esto que he dejado, la devoción de tu palabra, la lectura de tu palabra. Porque al usted descuidar la lectura de la palabra de Dios, usted está descuidando una versión importante de Cristo. Una versión importante de Cristo que es la palabra escrita. Cristo Jesús en su palabra escrita. Y acabo de leer Isaías, donde es todo, donde acaba de decir todo lo que su Señor hizo por usted. Todo lo que su Señor adquirió por usted, todo lo que su Señor pagó para que usted esté en este lugar disfrutando paz, gozo, disfrutando de salvación eterna, disfrutando de las promesas de nuestro Dios. Se lo voy a leer una vez más en la versión Reina Valera. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades. Mientras yo leo la palabra de Dios en esta noche, si tú tienes alguna enfermedad en tu cuerpo, recibe sanidad. Si tú te has sentido en depresión, recibe libertad. Si tú te has sentido afligido, recibe libertad. Si tú has sentido problemas o angustia en tu alma, recibe sanidad, recibe libertad, recibe paz. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Si tú te encuentras en pecado y has estado pecando constantemente, voluntariamente, deliberadamente, sabiendo que estás en contra de la voluntad de Dios, Él pagó por tus pecados. Arrepiéntete. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Si tú tienes ansiedad, depresión, si tu mente está atormentada, recibe paz, porque el castigo de tu paz ya fue sobre Él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová
cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, porque en la palabra de Jesús no hay engaño. En la palabra de la boca de nuestro Dios no hay engaño. Puedes confiar ciegamente en la palabra de Dios. Puedes confiar ciegamente en la palabra de Dios. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, porque con rectitud gobierna y hacía la guerra. Sus ojos brillan como llamas de fuego. Lleva en la cabeza muchas coronas y tenía un nombre escrito que solamente él conocía. Iba vestido con ropa teñida de sangre, y su nombre era el Verbo de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Gracias por tu palabra, bendito Dios. Gracias por tu palabra, por el Verbo. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Gracias, Padre, por tu palabra. Y ahora manifiesta tu palabra con tu gente, con tu pueblo. Si tienen, Señor, enfermedades, sánalos, Padre, en el nombre de Jesús. Si tienen dolencias, sánalos, Señor. Si tienen algún problema mental, sánalos, Padre, en el nombre de Jesús. Como está escrito en el Salmo, envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Sana, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, declarando que tú traes libertad, Padre, a toda mente cautiva por el enemigo. Tú traes liberación en el nombre de Jesús de Nazaret, liberación de conceptos, de mentiras que hemos creído. Por tu palabra se desarraigan, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo lo que se opone a tu palabra es desarraigado de la vida de mis hermanos. En el nombre de Jesús de Nazaret, si hay un corazón rebelde, por tu palabra declaramos que hay un corazón de carne, Padre, porque tú dijiste que quitarías ese corazón de piedra y darías un corazón de carne. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias en esta noche. Bendito Dios, y yo he hablado tu palabra, Señor. Yo he hablado tu palabra, lo que tú pusiste en mi corazón, que yo hablara a tu pueblo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y hoy te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra. Honramos tu palabra, honramos tu palabra, honramos tu palabra, Señor. Honramos tu palabra, y honrando tu palabra, ciertamente te honramos a ti. Te honramos a ti, te honramos a ti. Recibe honra en esta noche, recibe honra en esta noche, recibe honra en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Recibe honra, recibe honra, recibe gloria, recibe gloria, recibe la gloria, recibe la alabanza en esta noche. Recibe la gloria, recibe la alabanza de tu pueblo, Padre. Recibe la adoración de tu pueblo, recibe la disponibilidad de tu pueblo, Señor, que quiere volverse a tu palabra, quiere volverse a tu palabra, quiere volverse a tu palabra. Recíbelo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, 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 Señor. Gracias, Padre. Gracias, gracias. Gracias por tu bendita palabra. Atesoramos tu palabra. Amamos tu palabra. Amamos tu palabra. Te buscaremos en tu palabra. Te buscaremos en tu palabra. Y buscaremos encuentros con tu palabra. Buscaremos encuentros con tu palabra. Tu palabra viva. Tu palabra es espíritu y es vida. Por tanto, en esta noche, tu congregación, tus hijos, tu pueblo, reciba vida, Padre, en el nombre de Jesús. Aquella persona que se ha sentido muerta en su caminar contigo, reciba vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Reciba vida, la vida que trae tu palabra, Señor.